Bienvenidos, hermanos, a la meditación que Dios tiene para nosotros en este día. Señor, que tengan ustedes un bendecido día y les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que abran su corazón y su entendimiento a Él. Él tiene preparado un gran banquete en este momento para nosotros. Vamos a orar a Él para que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y nos guíe en deleitarnos en Él a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy. Gracias te damos, Padre, en este momento por este privilegio que nos da, Señor, de poder oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Danos la bendición, Padre, de darnos sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de ti. Háblanos y que tus siervos te escuchemos. Quita todo aquello, Señor, que quiere estorbar o que esté estorbando, que tus siervos aquí nos deleitemos en ti a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues la meditación de este día en la que Dios tiene preparado para con nosotros está en Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 1 al 5. La meditación de este día, Dios le ha puesto por tema, creyente en Cristo, vencedor. Creyente en Cristo, vencedor. Usted que es creyente en Cristo, que ha expresado con sus labios a Jesucristo como su Señor y Salvador y ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Usted es un creyente en Cristo y como tal es vencedor. Creyente en Cristo, vencedor. Y para que Dios nos diga por qué nos está diciendo esto, vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5. Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? De nuevo, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es, primera parte de este versículo? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Es una persona indeterminada. Es el que vence al mundo. Vencer es derrotar. No dejarse dominar, detener, frenar, superar dificultades o estorbos. Entonces, ¿quién? Alguien indeterminado que ahorita no sabemos quiénes son. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que no se deja dominar por el mundo? ¿Quién es el que no se deja dominar por el mundo? ¿Y quién no debemos? ¿Quién es esta persona? En este caso estamos hablando de los creyentes en Cristo. ¿Cómo no nos podemos dejar dominar por el mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que no se deja dominar por el mundo? ¿Cómo es que los creyentes no nos dejamos dominar por el mundo? Y vamos a ver qué es el mundo. ¿Quién es el que vence? No se deja dominar por el mundo. Y el mundo es el conjunto de nosotros como seres humanos que habitamos en esta tierra. Y vamos a ver por qué nos ha dado la bendición Dios de no dejarnos dominar por el mundo. Y vamos a ir ahora sí al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver esta característica de lo que es el mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien fue, que dice aquí su palabra, que el mundo fue creado por él. Pero el mundo, el conjunto de las personas que habitamos en esta tierra, en ese momento no le conocieron. Y recordemos que conocer es distinguir. Y en este caso, conocer a Jesús es distinguir lo que Él hace como Dios, lo que Él hace. No lo conocieron, no distinguieron que era el Hijo de Dios. Una primera característica de este mundo es que el mundo, el conjunto de personas, no distinguen a Dios. No distinguen a Dios. El conjunto de personas
no distinguen a Dios. Primera característica en las cuales nosotros como creyentes somos vencedores y no nos dejamos dominar por el mundo, es que el mundo no conoce a Dios, no distingue a Dios. Esa es la primera característica. La segunda característica, vamos a ir a segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, un poquito más atrás, donde estamos de primera de Juan. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a ir a la parte C. Este versículo está dividido en 3. Y la última parte, que es la parte C, que es hasta abajo, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nos dice otra característica del mundo, que en el mundo hay corrupción, y esta corrupción es por causa de la concupiscencia. Corrupción es aquello exceso de desobedecer la ley. En el mundo hay un exceso de desobedecer la ley. De que desobedecen. En el mundo hay un exceso de desobedecer la palabra de Dios. El mundo desobedece la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los ordenamientos de Dios. ¿Y por qué? Dice, en el mundo hay corrupción a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia es querer algo intensamente que lo domina, un deseo que controla a los seres humanos. Es decirlo de una manera sencilla. No sé si es bueno o malo, pero yo lo quiero. Yo lo quiero, no importa cómo sea. Si tengo que ir en contra de la ley de Dios, yo lo quiero, yo lo deseo. Yo lo deseo. En este mundo, primera parte que hemos visto es que no saben distinguir a Dios. Y en esta segunda parte es que hay un exceso de desobediencia a Dios. ¿Por qué? Por los deseos. La carne domina a los seres humanos en este mundo. Los deseos dominan a los seres humanos en este mundo. Es otra parte en la cual nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, podemos vencer, podemos no dejarnos dominar por este mundo. Y la otra tercera, una última, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Recordando, lo vimos en Juan 1:10, que no conoce a Dios, que no sabe, el mundo no sabe distinguir a Dios. En 2 de Pedro 1:4, la parte C de este versículo dice que en el mundo hay un exceso de desobediencia a Dios y que los deseos dominan al mundo. En este tercer rasgo que vamos a ver de Juan, en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado, está hablando Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una tercera característica del mundo es que en el mundo hay aflicción. En el mundo hay aflicción. Y podemos decir, ¿qué es aflicción? Aflicción es sufrimiento, sentir dolor, enfermedad, castigo, ya sea física o en nuestra alma. Sufrimos, nos afligimos, nos dolemos, nos entristecemos. En el mundo hay aflicción. En el mundo hay desobediencia, un exceso de desobediencia a Dios. En el mundo hay una dominación del deseo de la carne. En el mundo no hay distinción, no saben, en el mundo no distingue a Dios. El mundo no distingue a Dios. Entonces, regresando a la carta de Primera de Juan, capítulo 5, que es nuestro versículo, dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que no se deja dominar por el mundo? En estas tres características que hemos visto, 4, porque el mundo no distingue a Dios, hay un exceso
de desobediencia a Dios, se deja llevar por sus deseos. Y la última que vimos, nos aflige, nos enferma, nos duele. Dice, ¿quién es el que vence? El que no se deja dominar a estas 4 características que hemos visto que hace el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Un creyente cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer, acuérdense, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos a Jesús, pero creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y para ver la característica de Jesús como Hijo de Dios, vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 35. Y vamos a ir desde el 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta jovencita, Dios le dio la bendición de ser la madre de su hijo. Y aquí le está diciendo algo hermoso y maravilloso que solo a través de la fe podemos ver. Dice el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios mismo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se imaginan este precioso momento en el que María tiene el privilegio de que el Espíritu Santo de Dios esté sobre ella? Dice, y el poder del Altísimo la cubra. Está rodeada de nuestro Dios precioso, hermoso y santo. Ella vivió esta experiencia y ser bendecida de ser llamada la madre del Hijo de Dios. Vamos a ir también a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos a Dios en sus 3 personalidades, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo del cielo, el cielo se abrió, y la voz del Padre, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ver una tercera, vamos a ir a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 33 al 35. Lucas capítulo 9, versículos 33 al 35. Esta es la transfiguración. Y se dio que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó la voz del Padre, vieron la forma corporal del Espíritu Santo como paloma, y oyeron la voz de Dios Padre, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y aquí Pedro, Jacobo y Juan tienen la bendición de oír la voz de Dios y decirles, este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, creemos esto a través de su palabra, recordemos que su palabra es inspirada por él. Dice,
En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Querido hermano, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Querido creyente en Cristo, ¿tú crees que Jesús, el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios? Y vamos a ver por qué Dios a través de Juan nos está diciendo esto. Y si vamos a ir dentro del mismo capítulo 5, en el versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Eres tú nacido de Dios? Porque dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, es nacido de Dios. Recordemos que Jesús le dijo que Jesús se encontró con este hombre Nicodemo, que lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús y Nicodemo, que viene este hombre buscando a Jesús y que le pregunta en el versículo 2 del capítulo 3, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú has hecho si no está Dios con él. Y le dice Jesús, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y regresando a nuestro pasaje, que es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado con sus labios que Jesús es su Señor y Salvador personal y ha creído en su corazón que Dios lo levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y todo aquel que ama al que engendró. Dios Padre engendró a su Hijo Jesús a través de María. Engendró. Engendrar es procrear. Dios mismo se hizo carne a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios Padre engendró al Hijo como carne. Recordemos que esto es algo maravilloso. Dios es uno. Es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo, y todo aquel que ama, que engendró. Todo aquel que ama a Dios Padre. ¿Tú amas a Dios Padre? Recordemos que amar, como dice Juan 3:16, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amar es dar. Dios se dio. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amas al Padre, a Dios Padre, te entregas a Él. Amar es una entrega total. Dios se dio a sí mismo por ti y por mí. Dios se entregó totalmente en sí mismo por nuestros pecados. Tú te entregas a Dios amándole, entregándote a Él totalmente. Dice la siguiente, dice, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Te entregas totalmente al Padre, te entregas totalmente al Hijo, amas al Padre y amas al Hijo. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Nos entregamos totalmente a los hijos de Dios. Los hijos de Dios.
y vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creyente en Cristo, tiene la potestad por Dios de ser llamado hijo de Dios. Has nacido de nuevo y no has sido engendrado por ninguna persona, sino por Dios. Por eso has nacido de nuevo. Regresemos otra vez a primera de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Dice, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Nos entregamos totalmente a nuestros hermanos en Cristo, a los que también son creyentes en Cristo. Dice, cuando amamos a Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto distinguimos que tenemos la certeza de que amamos a otros creyentes en Cristo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando nos entregamos totalmente a Dios y guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos. Guardar es cuidar, cumplir la orden. Quiere decir que cuidadosamente obedecemos lo que Dios quiere a través de su palabra que hagamos. Nos entregamos a Dios y al habernos entregado a Dios, amándolo, lo obedecemos. Lo obedecemos. Y en esto se conoce, dice este versículo, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando nos entregamos a Dios y lo obedecemos, entonces vamos a entregarnos a nuestros hermanos en Cristo. Si nos entregamos a Dios y lo obedecemos, entonces amamos a nuestros hermanos. Nos entregamos totalmente a ellos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios. Esta es la entrega total, dirigido exclusivamente a nuestro Señor y Salvador, al Padre, al Espíritu Santo, que guardemos sus mandamientos. Si amamos a Dios y nos entregamos totalmente a Dios, es que guardamos sus mandamientos, es que le obedecemos. Le obedecemos. Recordemos que el amor, Dios es amor. Y si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ha venido el Espíritu Santo a sellarnos. Dios mismo está en nosotros. Empezamos a amar cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Él se entregó por nosotros. Ahora nosotros nos entregamos a Él. Por eso es una relación con Él de entrega total. Él se ha entregado totalmente a nosotros y nosotros nos hemos entregado totalmente a Él. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo lo distinguimos? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando obedecemos sus mandamientos. Y además dice aquí en este versículo del capítulo 5, versículo 3, y sus mandamientos no son gravosos. Aquello que Dios nos pide que hagamos, dice que no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Gravosos. Es algo que es molesto, que es pesado, que es intolerable, que es costoso. Y dice aquí que sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que sus mandamientos no son incómodos. Que sus mandamientos no necesitan de parte nuestra un gran esfuerzo. Que sus mandamientos no nos hacen sufrir ni nos duele. Que el hacer sus mandamientos no tenemos que pagar nada. Solamente entregarnos a Él y obedecerlo. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Hemos nacido de Dios.
Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque los creyentes en Cristo no se dejan dominar por el mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Victoria es una liberación. Y esta es la liberación en la cual no nos hemos dejado dominar por el mundo. Y dice aquí nuestra fe. Y no es que nosotros lo hagamos, sino que Jesús mismo es el que lo haga, el que lo hace. Recordemos que es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que lo lleva a cabo. Y recordemos que Él mismo nos dice que venció al mundo. Regresemos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es que nosotros venzamos al mundo, ni tengamos victoria sobre el mundo, sino que Jesús ha vencido al mundo. Y dice, regresamos a Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creer que Jesús lo lleva a cabo, porque Él es el autor y consumador, es el que lo realiza. Y aquí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice que Jesús ha vencido al mundo. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Y Él está en nosotros y nosotros en Él. Él es el que vence al mundo. Es el que nos da la bendición de que el mundo no nos domine a través de sus aflicciones, a través de su desconocimiento de Dios, a través de su corrupción y de su concupiscencia, de estar desobedeciendo a Dios. Lo vemos ahora en este mundo, en que todo es normal, que pecar es normal, es que desobedecer a Dios es normal, que dejarse llevando por sus deseos es normal. Yo lo quiero y lo compro. Pero no es así. Recordemos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Dios nos ha dado la bendición a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu que mora en nosotros, que como creyentes en Cristo, el mundo no nos domina. El mundo no nos domina. Por eso es esta promesa, regresando a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los creyentes en Cristo somos vencedores. Los creyentes en Cristo no nos dejamos dominar por el mundo. No nos dejamos dominar por la enfermedad, por el dolor, por el sufrimiento, por la indiferencia hacia Dios, por la desobediencia a Dios, por los deseos de nuestra carne, sino por las promesas que Dios ha puesto en su palabra. Cuando nos dice en Filipenses 4:13, creyente en Cristo, te dice Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y dice todo, en el cual tú vas a vencer al mundo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vas a dejarte dominar por el mundo, porque Cristo ya ha vencido al mundo. Y si tú crees que Jesús ha vencido al mundo, el mundo no va a dominarte. El mundo, creyente en Cristo, el mundo no va a dominarte. Todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recordemos, creyente en Cristo, eres vencedor en Cristo, vencedor del mundo. El mundo no te va a dominar. Gracias, bendito
Bendecidos hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por la misericordia que tú tienes para con tus siervos aquí. Rogamos, bendito Señor, que nos des la bendición de no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Que seamos creyentes en Cristo, hijos del Dios vivo y verdadero, del Dios que se entregó totalmente por nosotros, por amor a nosotros, para recuperarnos, para salvarnos, para rescatarnos y para darnos vida eterna. Dando la bendición también a tus siervos, Señor, de amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, de entregarnos totalmente a ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.